Bien, buenos días. Voy a proceder a hacer la grabación que ya sabéis que por causas técnicas no pude hacer desde mi domicilio del tema 10. Entonces voy a hacer pues una simulación como si estuviese dando la clase, ¿vale? No pude hacer otra cosa porque lo intenté por 3 veces y me salía el mensaje siempre de que era incapaz de iniciar la grabación. Vamos a empezar el tema 10, que como veis en el título es de estimación de parámetros y cálculo de tamaño muestral. Es un tema que exige el que uno haya al menos entendido las distribuciones más importantes de los estadísticos muestrales, que en algunos de los casos tendremos que ir hacia atrás. Recordad que los estadísticos muestrales más importantes son la media muestral, es decir, la media que yo obtengo de la muestra. También es la proporción muestral, que es la proporción que yo obtengo a partir de una muestra, y la cuasivarianza y la cuasidesviación típica. Esos son los estadísticos muestrales más importantes, cuyas distribuciones vimos en el tema anterior, ¿vale? Sin más preámbulos, vamos a meternos aquí en la primera diapositiva. La primera parte del tema es totalmente teórica. Lo primero que nos dicen es que entendemos por inferencia estadística. Entonces, la inferencia estadística, pues es una inferencia, es una parte de la estadística que fundamentalmente lo que pretende es, a partir de una muestra, a partir de un valor obtenido de una muestra, que eso es lo que se conoce con el nombre de estadístico, estimar un valor desconocido de la población, como puede ser fundamentalmente, como veremos en el tema, la media, o bien la proporción, o bien la varianza o desviación típica. Dentro de la inferencia estadística hay dos grandes apartados o dos grandes grupos, que son la estadística paramétrica, que es en la que vamos a centrarnos en este curso, y la estadística no paramétrica. En la estadística paramétrica se parte de que la variable cuyos parámetros yo quiero determinar en la población sigue una distribución conocida, bien una binomial, una normal, una t-de-Student, una g cuadrado, es decir, conocida, y también la muestra se exige que haya sido seleccionada por muestreo aleatorio simple. Recordad el tema anterior que en el muestreo aleatorio simple se eligen los elementos por azar, los elementos de la muestra, y además todos tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Y además los datos que yo estoy midiendo tienen que tener al menos una escala de intervalos. Recordad del tema 1, la escala de intervalos es aquella en la que como mínimo puedo hacer diferencias entre los valores. Bien. Y el otro gran grupo es la estadística no paramétrica, que es aquella, como veis ahí, que dice en los que la variable cuyo objeto yo voy a estudiar en la distribución no se conoce, perdón, en la población tiene una distribución que no se conoce, no sigue ninguna distribución conocida, o otra opción es que los datos no hayan sido obtenidos por muestreo aleatorio simple, o bien que la variable utilice una escala que sea inferior a la escala de intervalo, por ejemplo una escala nominal o una escala ordinal. En este caso estaríamos hablando de estadística no paramétrica. Vale. Dentro de la estadística paramétrica, que ahí está señalado en negrita, que como ya decía es en la que nos vamos a centrar en este curso, hay dos grandes apartados. El primero es la estimación de parámetros y el segundo es el contraste de hipótesis. La estimación de parámetros es la que vamos a ver en este curso, y el contraste de hipótesis es justamente el punto de partida de la asignatura de segundo de diseños de investigación. ¿Vale? Cuando curséis esa asignatura, precisamente el inicio es el contraste de hipótesis, que sería el segundo apartado de la inferencia estadística, ¿vale? Ambos se basan en el conocimiento teórico de los principales estadísticos muestrales que vimos en el tema anterior, con lo cual uno debería conocer cuál es la distribución de los estadísticos muestrales más usuales. Bien, vamos a hablar ya de lo que es la estimación de parámetros dentro de la estadística paramétrica. Pues la estimación de parámetros consiste en utilizar la muestra para, partir de un valor numérico que yo obtenga de la muestra, que es lo que se llama estadístico, determinar un valor numérico o determinar un intervalo de valores en el cual el parámetro o parámetros de la población que yo deseo estimar estén contenidos. Eso es, sin más, la estimación de parámetros. Un ejemplo muy simple. Imaginaros que yo quiero determinar dentro de una piscifactoría cuál es la longitud de las truchas. Entonces yo, según el ejemplo, mediante una muestra de tamaño 100 que yo elijo al azar, obtengo una longitud media muestral, por eso pongo la X barra. Recordad que la barra significa que es la media de la muestra, de 26 centímetros. Y lo que yo quiero hacer es determinar un intervalo en el que se encuentren las longitudes de todas las truchas de la piscifactoría con un nivel de confianza del 95%. Ese es un intervalo típico de la inferencia estadística. Es un ejemplo típico de la inferencia estadística, ¿vale? Dentro de la estadística paramétrica, el contraste de hipótesis tiene como objetivo comprobar si un determinado supuesto que yo hago referido a un parámetro o parámetros poblacionales son compatibles con los valores que yo he observado en la muestra. Como dice ahí, con la evidencia observada en la muestra. Por ejemplo,
Si en una muestra de 100 truchas elegidas al azar en una piscifactoría hemos obtenido una longitud media de 26 centímetros, siguiendo con el ejemplo anterior, yo me planteo si podemos asumir con un nivel de confianza del 95% que la media de la población de todas las truchas sea mayor que 25 centímetros. Ese es un supuesto típico del contraste de hipótesis. Esa es mi hipótesis, que la media de las truchas miden más de 25 centímetros y a partir del valor muestral que yo he obtenido tengo que ver si eso es coherente, por tanto acepto mi hipótesis o es incoherente y por tanto mi hipótesis no sería cierta. Vale. En este tema, como decía ya desde el principio, nos vamos a centrar en lo que es la estimación de parámetros y en el cálculo del tamaño muestral que está, como veremos luego, muy relacionado con la estimación de parámetros. Dentro de la estimación de parámetros, todo esto ya es teoría, ¿vale? Hay una parte del tema que es teoría, que es justamente la que viene ahora. Dentro de la estimación de parámetros, que ya dijimos en lo que consiste, hay 4 tipos de estimaciones. La primera es la estimación puntual, que lo que yo hago es, a partir del valor obtenido de la muestra, asignar un único valor al parámetro desconocido. Luego está la estimación por intervalos, que lo que yo voy a hacer es que a partir del valor obtenido de la muestra, lo que yo hago es determinar un intervalo, por eso se llama estimación por intervalos, dentro del cual yo considero o estimo que se encuentra el parámetro poblacional que yo desconozco. Luego está la estimación bayesiana, en la cual, por resumir, porque es bastante compleja, los parámetros no se consideran como valores fijos o constantes, sino que se consideran como datos variables que se van actualizando en función de los valores determinados por la muestra. Y luego está la estimación bootstrap, que se basa en la utilización de técnicas de simulación que requiere el uso de ordenadores, además, por cierto, bastante potentes. Entonces, bueno, pues es una pregunta que alguna vez en teoría cae. Los 4 tipos de estimación, pues esos que veis ahí: estimación puntual, estimación por intervalos, estimación bayesiana y estimación bootstrap. Bien, en este curso nos vamos a centrar en la estimación puntual y en la estimación por intervalos. Y evidentemente yo tengo que determinar o tengo que decidir en ambos casos cuál es el estadístico que voy a utilizar. Es decir, cuando yo tenga una muestra, qué elemento de la muestra yo voy a seleccionar para, a partir de él, bien hacer una estimación puntual o bien hacer una estimación por intervalos del elemento, del parámetro, que es así como se le llama, poblacional, que yo desconozca. Vale. A la hora de elegir un determinado estadístico, tengo que tener en cuenta las siguientes propiedades. Esta también pregunta muy típica de examen. Las 4 propiedades que tiene que cumplir un buen estadístico están relacionadas con que sea insesgado, o bien que carezca de sesgo, ahora después veremos lo que sea eficiente, que sea consistente y que sea suficiente. Dicho al revés, las 4 propiedades que tiene que tener un estadístico son carencia de sesgo, eficiencia, consistencia y suficiencia, que vamos a explicar. La carencia de sesgo, lo que significa, ahí está escrito, matemáticamente podríamos decir, pero para entendernos, la carencia de sesgo lo que significa es que el estadístico que yo vaya a utilizar tiene que tener como valor esperado o media matemática, recordar del tema anterior lo que era el valor esperado de un estadístico, tiene que tener como estadístico o valor esperado justamente el parámetro que yo quiero determinar. Tiene su lógica. Si yo voy a hacer una estimación puntual, pues evidentemente, si yo voy a utilizar a partir de una muestra un determinado estadístico, qué menos que la media o el valor esperado de ese estadístico sea el parámetro que quiero determinar. Y eso es lo que lleva, y aquí ya sí que tengo que retomar el tema anterior, que como yo vi en el tema anterior que el estadístico media muestral tenía por media la media poblacional, cuando yo quiera estimar la media de la población, pues el estadístico que voy a utilizar va a ser la media muestral. ¿Por qué? Pues porque es insesgado. También vimos en el tema anterior que el valor esperado de la proporción muestral, que representábamos con la letra P, coincidía con la proporción pero de la población, ¿vale? Recordar que en este contexto a los parámetros de la población se les representan con letras griegas y a los parámetros o valores que yo obtengo de la muestra, los estadísticos, que es como se le llama, con letras latinas. Esto también lo vimos en el tema anterior y esto es lo que hace o obliga que cuando yo vaya a estimar la proporción poblacional, el estadístico que yo voy a utilizar va a ser la proporción muestral, ¿vale? Mira una cosa que es curiosa. Recordar que vimos en el tema anterior que el valor esperado para la varianza, para la cuasi varianza muestral, esto que vemos aquí era la varianza poblacional, pero eso no ocurre con la varianza muestral. El valor esperado o media de la varianza muestral no es la varianza poblacional. Tiene un sesgo que viene determinado por este valor. Por lo tanto, desde el punto de vista de ser insesgado, para determinar o estimar la varianza poblacional no se utiliza la varianza muestral. Lo que se utiliza es la cuasi
varianza muestral. Pregunta muy típica de examen: ¿por qué para estimar o hacer inferencias en relación con la varianza poblacional se utiliza la cuasi varianza muestral? Y la respuesta es porque es insesgado. Ese es el motivo, ¿vale? Después viene la eficiencia. La eficiencia está relacionada con que la variabilidad sea lo menor posible. Es decir, que dentro de dos estimadores, que yo llamo aquí θ1 y θ2 con el pico hace referencia a los estimadores. Si yo tengo dos estimadores del mismo parámetro, diremos que el primero es más eficiente que el segundo cuando su varianza es más pequeña que la del segundo, ¿vale? Eso sería la eficiencia. Un estimador es cuanto más eficiente, cuanto menos varianza tiene, ¿vale? Desde el punto de vista de la varianza muestral y de la cuasivarianza muestral, aunque ya dijimos antes que desde el punto de vista del sesgo es preferible la cuasivarianza muestral, desde el punto de vista de la eficiencia es al revés, porque la varianza muestral es más eficiente que la cuasivarianza muestral, ¿vale? Pero en la práctica es más importante que sea insesgado en relación con la eficiencia. Hombre, dentro de dos que sean insesgados, como dice aquí arriba, yo preferiré aquel que tenga menor varianza, es decir, el que sea más eficiente. Vale. Esto que viene aquí es una cosa que es medio absurda. Para comparar dos estadísticos se define la eficiencia relativa como el coeficiente entre las dos desviaciones típicas. ¿Qué creéis que va a ocurrir cuando la eficiencia relativa valga 1? Pues que evidentemente en una fracción si vale 1 es porque el numerador y el denominador tienen que ser iguales. Con lo cual, si ambos tienen la misma desviación típica, tendrán la misma varianza y por consiguiente los dos serán igualmente eficientes. No será el uno más eficiente que el otro, ¿no? ¿Qué creéis que ocurre cuando la eficiencia relativa es mayor que 1? ¿Qué tiene que ocurrir en una fracción para que el resultado sea superior? Pues que evidentemente el numerador sea más grande. Por ejemplo, repartir 8 caramelos entre 6 personas, repartir 20 chuletas entre 12, repartir 5 pizzas entre 4. En todos esos casos tocan a más de 1. Con lo cual, si la eficiencia relativa es mayor que 1 es porque la desviación típica del primero es mayor que la del segundo. Con lo cual, en este caso, el del denominador será más eficiente, porque recordar que es más eficiente el que tiene menor desviación típica o varianza. Y en un último caso, si la eficiencia relativa es menor que 1, pues al revés que antes. Para que en una fracción el resultado sea más pequeño que 1, para que toquen a menor de 1, tengo que haber más en el reparto que entre lo que reparto. Por ejemplo, si reparto 3 pizzas entre 6, si reparto 3 pizzas entre 6, tocan a menos de una pizza. Con lo cual, si la eficiencia relativa es menor que 1, evidentemente es porque el denominador es mayor que el numerador. En este caso, entonces, el estimador del numerador, el θ1, sería más eficiente. Vale. Otra de las propiedades que vimos antes era la consistencia. La consistencia lo que indica, a ver, hay una definición que pasa por utilizar límites, pero os tenéis que quedar con la idea ahí, es que a medida que aumenta el tamaño muestral, cuando la n tiende a infinito, pone, lo que ocurre es que el valor del estimador se acerca al valor del parámetro. Es decir, que para tamaños muestrales muy grandes, el valor del estimador se acerca al valor del parámetro. Y eso también es una buena propiedad, porque yo me puedo asegurar que si cojo muestras muy grandes, el valor que voy a obtener del estimador va a tender a ser el valor del parámetro que quiero determinar. Y por último está la suficiencia. La suficiencia está relacionada con la capacidad de utilizar toda la información que está contenida en la muestra. Por ejemplo, para estimar la media poblacional, el estadístico media muestral es suficiente. Suficiente es cuando utiliza toda la información que está contenida en la muestra para determinar el valor del estadístico. Vale. También teórico. ¿Qué dos métodos hay para obtener estimadores? Pues está el método de los mínimos cuadrados y está el método de la máxima verosimilitud. El método de los mínimos cuadrados lo que hace es que para buscar un estadístico se centra en aquel que minimiza las distancias al cuadrado entre el valor estimado y los resultados muestrales. Ese sería el método de los mínimos cuadrados, el que minimiza la distancia al cuadrado entre los valores estimados del parámetro y los resultados muestrales observados. Y el otro método es el de la máxima verosimilitud, que es aquel estimador que lo que hace es lo más verosímil posible a la muestra obtenida en relación con el parámetro que quiero determinar. Y nos centramos ya pues en lo que es, digamos que la parte posiblemente más interesante del tema, que es la parte práctica. La estimación puntual, pues lo más simple que hay. Una vez que yo ya he decidido el estadístico que voy a utilizar para determinar o para inferir sobre un parámetro poblacional, pues lo que hago es, a partir de la muestra, obtener ese estadístico y esa sería la estimación que yo doy. Ejemplo, para determinar las horas de estudio semanales de los alumnos de la UNED, imaginaros que yo quiero hacer un estudio en relación con ello, elijo una muestra de 100 alumnos,
determino para esos 100 alumnos cuál sería la media de estudio, pues uno estudiaría 8 horas y media, el otro 12 y media, el otro 24, en fin, lo que sea. Y para todos los alumnos calculo la media, ojo, la media de la muestra, que me saldría 10,55 en el ejemplo. Y ahora pregunta, ¿cuál sería la estimación puntual en relación con la media del número de horas de estudio de todos los estudiantes de la UNED? Pues evidentemente el valor que yo voy a estimar es el obtenido mediante el estadístico. Y esta sería la estimación puntual. Primera pregunta, ¿creéis que yo tendría muchas probabilidades o pocas probabilidades de acertar? Pues yo creo que pocas, evidentemente, ¿no? Porque evidentemente si eligiese otra muestra diferente, estoy seguro de que en vez de 10,55, pues a lo mejor me saldría 10,44 o 11,05, es decir, que el valor que yo obtengo depende mucho de la muestra. Y hay otro problema, y es que yo no puedo cuantificar la probabilidad de acertar ni la probabilidad de fallar. Esto es lo que determina que en la práctica la estimación puntual prácticamente no se utilice y se utiliza la estimación por intervalos de confianza. Lo que yo hago en este caso es, a partir del valor del estadístico, en este caso en relación con el problema anterior, al valor obtenido de la media muestral, lo que yo hago es un intervalo donde con una determinada probabilidad, a lo que se llama nivel de confianza, se va a encontrar el parámetro poblacional. Características de los intervalos de confianza. Cuanto mayor es el nivel de confianza, es decir, cuanto mayor es la probabilidad que yo exijo para que el parámetro esté en ese intervalo, pues evidentemente el intervalo de confianza tiene mayor amplitud. Por ejemplo, en el caso de la media anterior, pues a lo mejor me saldría entre 8 horas y 14 horas. Si yo exijo un menor nivel de confianza, pues a lo mejor me saldría entre 10 y 12, es decir, ajusta más, pero el error que yo podría cumplir sería mayor. Lo del nivel de confianza, la fijación, lo del nivel de confianza, es decir, la probabilidad de que esté dentro de él es algo que fija la persona que esté realizando el estudio, es decir, es algo que uno fija. En un problema siempre nos lo van a dar fijado. Y el nivel de riesgo está relacionado con el nivel de confianza y es justamente lo contrario. Por ejemplo, si el nivel de confianza es 0,99, pues el riesgo sería 0,01. Si yo con una confianza de 0,99, es decir, en el 99% de los casos el parámetro está dentro del intervalo, en el 1% restante estaría fuera, con lo cual el riesgo que yo estoy corriendo sería justamente el contrario de la confianza. Por eso al riesgo o significación se le representa con la letra alfa y el nivel de confianza, pues 1 menos alfa. ¿Vale? Esa es la relación que hay entre el riesgo y el nivel de confianza. Vale, sin más, me iría a la página 20 de vuestro formulario. Y en la página 20 de nuestro formulario lo que vamos a ver es cómo construir un intervalo de confianza para los principales parámetros poblacionales, que son, como ya sabéis, para la media muestral en primer lugar, después veremos para la proporción muestral y por último veremos para la varianza poblacional. Cuando he dicho en lo anterior muestral es poblacional. Vamos a ver cómo construir un intervalo de confianza para la media poblacional, después para la proporción poblacional y por último para la varianza poblacional. En el primer caso, si miráis en el formulario de la página 20, este es el intervalo de confianza que aparece y lo que vamos a ver es qué significa esto que aparece aquí. Este sería el caso en el cual la varianza es conocida y tengo que suponer una de estas dos cosas. O bien que la población se distribuye como una variable normal, es decir, X en la población se distribuye como una variable normal, o bien que el tamaño muestral es mayor que 30. Cualquiera de estas dos condiciones tendría que cumplirse, además de que se conozca la varianza poblacional. En este caso, este sería el intervalo de confianza y una primera observación es que, fijaros, que el intervalo de confianza está construido a partir del estadístico que yo utilizo para determinar la media poblacional, que es la media muestral. Es decir, el punto de partida, como veis, es X barra. Pero además en ambos casos, voy a retroceder para atrás, que no sé por qué me he ido para adelante. En ambos casos es la media muestral, ¿lo veis? En un caso me voy hacia atrás, es decir, desde la media muestral voy hacia la izquierda y en otro caso voy hacia la derecha. Y fijaros que eso que voy hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, que resto y que sumo es lo mismo, con lo cual el centro del intervalo va a ser siempre la media muestral. Sigma, pues es la desviación típica, raíz de n es la raíz cuadrada del número de datos y la pregunta es, ¿qué es este z sub alfa medios en valor absoluto? Pues os lo explico. Me voy a la tabla de la normal 0,1, en este caso lo que os he dibujado es la función de distribución de la normal 0,1, ¿vale? Y aquí tengo la probabilidad 1 menos alfa, que está relacionada con el nivel de confianza, ¿vale? Imaginaros que fuese un nivel de confianza de 0,99, pues entre este valor y este tengo que determinar una probabilidad de 0,99. La pregunta es, si entre estos dos valores tiene que quedar una probabilidad de 1 menos alfa, ¿qué probabilidad quedaría fuera? Pues evidentemente, como entre este y este tengo que sumar 1, toda la probabilidad,
pues fuera quedaría alfa. Pero esa probabilidad que queda, como la variable normal es simétrica, tendría que quedar a mitades entre esta parte y esta. Y ahora ya entendéis, supongo, por qué aquí pone alfa medios y por qué aquí pone alfa medios. Bien, ¿qué haría entonces para determinar este valor? Pues me iría a la tabla de la normal 0,1 y vería cuál es el valor que hasta él acumula una probabilidad de alfa medios. O me iría a este de aquí y vería cuál es el valor que acumula hacia atrás, no una probabilidad 1 menos alfa, cuidado, una probabilidad 1 menos alfa más alfa medios. ¿Vale? Con simetría, si este, por ejemplo, fuese el menos 3,14, pues este sería el 3,14. Si este fuese el menos 1,56, este sería el 1,56. Por eso aquí pongo en valor absoluto. Me da igual buscar este que buscar este, pero el que tengo que poner aquí es el positivo o en valor absoluto. Bien, con menos rollo, un ejemplo. Me dice el ejemplo 10.4. Se sabe que la fluidez verbal es una variable aleatoria que en la población se distribuye como una normal cuya desviación típica es raíz de 45, importante, conozco la desviación típica. Extraemos una muestra de tamaño 100, es decir, de 100 niños superdotados, se les aplica el test y obtengo para esos 100 niños un valor de media, una media muestral de 23 y una desviación típica de 5. Y lo que me pregunta es entre qué valores se encuentra la media de la población, de toda la población, con un nivel de confianza, como veis, 1 menos alfa, siempre el nivel de confianza es 1 menos alfa, igual a 0,95. Manos a la obra. Lo primero que tengo que hacer es calcular el z sub alfa medios correspondiente a ese nivel de confianza. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que os expliqué antes desde un punto de vista teórico, con números que es más fácil de entender. Entre estos dos valores, que ahora después buscaré, aunque aquí ya aparecen cuáles son, ahora veré de dónde salen esos dos valores, entre estos dos valores tengo que acumular una probabilidad de 0,95, que viene determinada, insisto, por el nivel de confianza. ¿Qué probabilidad quedaría por fuera? Pues evidentemente 0,05. Pero esa probabilidad que queda por fuera, que es la que aparece en la parte sombreada, queda la mitad por la derecha y la mitad por la izquierda. Por lo tanto, por la izquierda sería la mitad de 0,05, que como aparece aquí es 0,025. Y por la derecha exactamente igual, 0,025. Si lo he hecho bien, si sumo esta probabilidad que es 0,025, esta que es 0,95 y esta que es 0,025, me tiene que salir 1. Me tiene que salir el 100% de los datos, 1 en probabilidad. Bien, ¿qué haría entonces para buscar este valor o este? Pues si me voy a buscar este valor, me voy a la tabla de la normal 0,1, ¿vale? Coger vuestro formulario, página 38, si voy a buscar este, me tengo que ir a la página 38 porque evidentemente va a ser un valor negativo. Y si me voy a buscar este, pues me tendría que ir a la página 39. Yo siempre tengo la manía de irme a buscar el positivo, con lo cual yo me voy a ir a la página 39. Y tengo que buscar cuál es el valor que deja hacia atrás, cuidado, no 0,95, que sería este tramo solamente. Tendría que buscar toda la que se acumula hasta él, que evidentemente, como veis, sería 0,025 y 0,95, es decir, 0,975. Si veo cuál es el valor hasta el cual se acumula 0,975, lo estoy mirando, pues veis que ese valor es el 1,96, ¿vale? Si miráis en el 1,96, veo que la probabilidad es justo la que busco. Por lo tanto, el z sub alfa medios en valor absoluto es 1,96. Si en vez de buscar este hubiese buscado este, pues me habría salido el menos 1,96. Da igual porque yo lo cogería en valor absoluto y el valor absoluto de menos 1,96 es 1,96. Perfecto. Pues ya lo construyo sin más. Para construir el intervalo de confianza aquí tengo la fórmula. Parto de la media muestral, que va a ser el centro del intervalo, 23, menos el z sub alfa medios que acabo de calcular, que era 1,96, por la desviación típica, raíz de 45, entre la raíz de n, que es 100. Y hacia la derecha lo mismo, pero en vez de restando, sumando. Siempre desde el 23, que es el valor de la media muestral, que como sabéis es el estadístico que se utiliza para determinar el valor de la media poblacional. Bien, haciendo las cuentas esto es lo que sale y también es importante la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación? Pues que en un nivel de confianza del 95%, es decir, con una probabilidad igual a 0,95, la media de fluidez verbal para todos los niños superdotados de esa población se encontrarían dentro de ese intervalo, ¿vale? Si habéis entendido este, habéis entendido todos los demás. Lo único es que tendré que identificar en qué caso estoy. Vamos a hacer otro. Me dice, en el ejemplo 10.5, sea x una variable de distribución desconocida, a diferencia del anterior. Fijaros que en el caso anterior me decían que la distribución era normal, y con desviación típica poblacional conocida. La desviación típica vale 4. Se extrae mediante muestreo aleatorio simple una muestra de tamaño n igual a 50
y se obtiene una media para esos 50 datos igual a 44. ¿Entre qué valores se encuentra la media de la población con un nivel de confianza del 95% o de 0,95? Pues fijaros que estaría en la misma situación. Como conozco la desviación típica y la n vale 50, estaría en la misma proporción, en la misma situación que en el caso anterior. Lo primero que tendría que hacer es determinar el z sub alfa medios correspondiente, que no lo vamos a repetir porque ya hemos visto antes que salía 1,96, y en segundo lugar determinar por el mismo procedimiento que antes el intervalo de confianza, que sale en este caso, si hacéis las cuentas, 42,88, 45,12. Y la significación, la misma que antes, con una confianza del 95%, con una probabilidad de 0,95 también podría escribir, la media de toda la población se encuentra dentro de ese intervalo, o entre esos dos valores, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el segundo caso, si miráis en la página 20, que con donde pone intervalo de confianza para el parámetro mu, es decir, seguimos con la media poblacional, ojo, cuando la varianza no se conoce, que es el segundo bloque que veis ahí. La diferencia que observáis es que en vez de utilizar una Z, una normal 0,1, lo que utilizamos es una T de student. Y en vez de utilizar aquí en el numerador la desviación típica, como no la conozco, la voy a sustituir por la cuasi desviación típica, ¿vale? No por la desviación típica muestral, por la cuasi desviación típica muestral. Eso es lo que veis en la fórmula, si miráis en la página 20. Pues ya está. Para calcular estos dos valores, exactamente el mismo razonamiento que ya no voy a repetir del caso de la normal. Ahora con el ejemplo concreto lo vamos a ver, el mismo razonamiento. Esa es la manera como tengo que determinar estos dos valores, pero en vez de utilizar la tabla de la normal 0,1 tendré que utilizar la de la T de student correspondiente. Ejemplo concreto, ejemplo 10.6. Me dicen, en un colegio se selecciona por muestreo aleatorio simple una muestra compuesta por 90 niños a los cuales se les administra el test de inteligencia de Raven. La media y la cuasi desviación típica obtenidos para la muestra fueron, pues la X barra, la media muestral, vale 100, y la cuasi desviación típica, la SN-1, que es como se representa la cuasi desviación típica, vale 14. ¿Entre qué valores se encuentran la media de la población de los niños con un nivel de confianza 1 menos alfa igual a 0,95 si se sabe que la distribución en la población es normal? Vale. Lo primero que tengo que darme cuenta es que como no conozco la desviación típica, pues tengo que utilizar de mi formulario de la página 20 el segundo. Y eso me obligaría a calcular dentro de una T de student con 89 grados de libertad, ¿vale? N-1, como la muestra era de tamaño 90, me tengo que ir a una T de student con 89 grados de libertad. Y el razonamiento es el mismo. Entre este valor, que ahora después os diré de dónde sale, y este, tiene que haber una probabilidad de 0,95. Si entre los dos tiene que haber una probabilidad de 0,95, en las dos partes sombreadas tiene que haber una probabilidad de 0,05. Como la T de student también es simétrica, pues tendrá que quedar por mitades. 0,025 por la izquierda, 0,025 por la derecha. Me voy entonces a la T de student, que está en vuestro formulario, como bien sabéis, en la página 41, y me tengo que ir a la fila correspondiente a los 89 grados de libertad, que no viene. Veis que en la fila no viene 89, pues lo que hago es irme a la más próxima. La más próxima, que es la penúltima, 90. Me voy a 90 grados de libertad y yo siempre busco el positivo. Tengo esa manía. Para buscar el positivo, la probabilidad que tendría que quedar detrás de él, la que se acumula hasta, es, fijaros, 0,025 de este tramo y 0,95 de este. Por lo tanto, sería 0,975. Por lo tanto, me voy a la columna del 0,975, que es la antepenúltima, y voy bajando hasta que llego al 90. Al 90 porque no viene el 89. Y de ahí sale ese valor, ese 1,987. Por simetría, si este es el 1,987, pues este será el menos 1,987. En cualquiera de los casos, como yo lo cojo en valor absoluto, pues el valor es 1,987. Y una vez que tengo ese valor, pues lo único que tengo que hacer es sustituir en la fórmula. Parto del valor obtenido de la media muestral, que es 100, menos el 1,987 que vengo de obtener, por la cuasi desviación típica, que aquí me decían que era 14, entre la raíz del número de datos, del tamaño muestral, que era, como veis, 90. Y hacia la derecha, aquí hay un error, ¿vale? Esto debería ser un más, aquí aparece un menos, y debería ser un más, como veis.
Si hago las cuentas, pues me queda 97,08 y 102,92. Interpretación, la misma de siempre. Yo siempre lo repito porque de oírlo uno se queda con ello. Con un nivel de confianza del 95%, la media para el test de Raven de todos los alumnos de primaria, de todos, de la población de alumnos de primaria, estaría dentro de ese intervalo. O con una probabilidad de 0,95, la media estaría entre ese intervalo. O con un riesgo de 0,05, la media estaría dentro de ese intervalo. Vale. Vamos a pasar ahora al siguiente. Hemos saltado, ya no estamos en calcular intervalos de confianza para la media poblacional, sino que siguiendo con el formulario que tenéis vosotros de este tema en la página 20, pasamos a los intervalos de confianza para el parámetro poblacional. En concreto estamos ya en la página 21. En el caso del parámetro poblacional es mucho más simple, mucho más fácil, porque solamente hay una posibilidad, que es esta la fórmula. Para poder aplicar esta fórmula se tienen que cumplir una serie de requisitos, y el primero es que el tamaño muestral sea mayor o igual que 30 o que n por p y n por 1 menos p sean mayores o iguales que 5. En la práctica, cuando le ponen un problema de un intervalo de confianza para la proporción, se tiene que cumplir estos requisitos porque si no, no lo podríamos hacer. Vale. El z sub alfa medios, aunque lo pongo aquí, es con el mismo criterio que ya hemos comentado antes, y z es una normal 0,1. Esta sería la fórmula, como veis en la página 21, donde p es la proporción muestral. Igual que para estimar la media poblacional se parte de la media de la muestra, media muestral, para determinar la proporción en la población se utiliza la proporción de la muestra, la proporción muestral, P. ¿Vale? Bien. 10.7. Dice, en un centro asociado de la UNED se seleccionan al azar 120 estudiantes de diferentes carreras, de los cuales 54 son bilingües. Determine usted el intervalo de confianza con un 95% relativo a la proporción de estudiantes en todo el centro. Es decir, lo que yo quiero estimar es la proporción de estudiantes bilingües en todo el centro. Ya hemos dicho antes que para estudiar o estimar la proporción poblacional, yo lo que utilizo, el punto de partida, es la proporción muestral. Y eso es lo que hago en el primer apartado. Voy a determinar el punto de partida, que es la proporción muestral, la P. ¿Cuál es la proporción muestral? ¿Cuál es la proporción en la muestra de alumnos que son bilingües? Pues fijaros que me dicen 54 de los 120. Pues divido 54 entre 120 y tengo el valor de P, que es 0,45. Lo siguiente que tengo que hacer es determinar el z sub alfa medios correspondiente, pero como el nivel de confianza es del 95%, ese valor ya lo determiné antes, no lo voy a volver a determinar, ese valor es 1,96. Y sin más, construyo mi intervalo de confianza siguiendo la fórmula que aparece aquí, que es la primera de la página 21. En la fórmula tengo que empezar poniendo lo que vale el valor de P, proporción muestral que calculé antes, que era 0,45, menos el valor del z sub alfa medios correspondiente a ese nivel de confianza, que es 1,96, por raíz cuadrada. En el numerador tengo que poner primero la P, 0,45, por 1 menos P, 1 menos 0,45, que sería 0,55, entre N, que vale, como veis, 120. Y hacia la derecha lo mismo, partiendo del 0,45, 0,45 siempre se queda a mitad. Si yo calculase la media entre estos dos valores, el que está en el medio siempre es, por ese motivo, el 0,45, que es el estadístico que yo utilizo para estimar. Vale, estos serían los valores que yo obtengo y la interpretación es la misma. Podemos asegurar con un nivel de confianza del 95% que la preparación de alumnos bilingües en este centro oscila entre 0,36 y 0,54, lo que es lo mismo, entre el 36% y el 54%. Uno dice, vaya poca precisión que yo doy. ¿Por qué creéis que se da tan poca precisión? Pues en primer lugar porque el nivel de confianza exigido es alto y porque la muestra es pequeña. Fijaros que si yo, por ejemplo, quisiese estimar que, pues yo qué sé, qué porcentaje de votos va a tener el Partido Popular en las siguientes elecciones, pues yo tendría que elegir un tamaño de muestral muy grande para que la precisión fuese alta. Cuanto mayor es el tamaño muestral, más estrecho, más preciso es el intervalo de confianza. Vale. Y pasamos dentro de la página 21 a cálculo del intervalo de confianza para la varianza muestral. Entonces esa es la fórmula que aparece, como veis, en la página 21. Observación que ya lo dijimos, no se utiliza la varianza muestral, sino que fijaros que en la fórmula lo que aparece es la cuasi varianza muestral. ¿Vale? Y la variable, perdón, y el estadístico que se utiliza en este caso es la G cuadrado, como veis en los denominadores. Estos dos valores tan raros que yo he llamado A y B.
Y el esquema es el mismo. Para calcular A y B, entre ellos tienen que encerrar una probabilidad de 1 menos alfa. Hay un problema y es que la g cuadrado no es simétrica, con lo cual este valor A y B tengo que calcular los dos. No es como antes que a partir de uno de ellos yo sabía el otro, con lo cual tengo que calcular ambos valores. Y una observación también interesante e importante es que fijaros que A, el de la izquierda, es el que pongo aquí en el denominador de la derecha y viceversa. Eso sí que os tenéis que quedar con ello, ¿vale? Ahora después os diré en un ejemplo, bueno, en la práctica uno se da cuenta porque si no es que le saldría el intervalo al revés, le saldría por ejemplo el intervalo que va de 84 a 12, pues es imposible, siempre en un intervalo se pone el borde de la izquierda el más pequeño. Vale, ejemplo concreto, ejemplo 10.8. La variable estrés en el trabajo se distribuye normalmente en una determinada población de trabajadores. Con una muestra aleatoria de tamaño 20 se obtuvo una cuasi varianza de 12,89. Calcular el intervalo de confianza para la varianza poblacional, es decir, para sigma cuadrado, que es lo que estoy aquí haciendo el intervalo de confianza, con un nivel de confianza del 95%. Pues vale. Me voy entonces a la g cuadrado con 19 grados de libertad, uno menos. Si la muestra fuese de tamaño 31, pues aquí sería g cuadrado con 30. Si la muestra fuese de tamaño 100, pues aquí sería g cuadrado 99. Siempre con n menos 1 grados de libertad, como veis en la fórmula de la página 21. Un grado menos que el tamaño muestral. Perfecto. Me voy entonces a la g cuadrado, página 40 del formulario, como pone aquí. Me voy entonces a la página 40 del formulario para buscar estos dos valores A y B. Y el procedimiento, el razonamiento es el mismo. Entre esos dos valores tienen que acumularse una probabilidad de 0,95. Por lo tanto, por detrás del más pequeñito sería 0,025 y hasta el más grande sería 0,025 más 0,95, es decir, 0,975. Aquí le sobraría este 0, ¿vale? Este 0 sobra. 0,05 hasta el más pequeño, 0,975, como veis aquí sumando estas dos, hasta el más grande. Perfecto. Si me voy entonces a la página 40 del formulario, tendría que buscar una g cuadrado con 19 grados de libertad, es decir, me tendría que ir a la fila del 19 y me tendría que poner en la columna de probabilidad 0,025, que es la tercera, empezando por la izquierda. Y el valor que queda es el 8,9065 que veis aquí, ¿vale? Para calcular el correspondiente a la probabilidad 0,975, pues me tendría que ir a la antepenúltima de las columnas y el valor es el 32,8523. Y una vez que tengo esos dos valores, pues ya lo tengo hecho. Me voy a sustituir en esta fórmula, arriba en el numerador tengo que poner n-1, 19, que la muestra recordar que tenía 20 sujetos, por 12,89, que es el valor de la cuasivarianza, entre el más grande, 32,8523. Tengo que dividir entre el más grande porque los dos numeradores son iguales para que me salga el más pequeño, es de lógica. Eso sale 7,45. Y aquí, dividiendo entre el más pequeño, pues me queda 27,50. Interpretación, la misma. Con una confianza del 95%, la variable poblacional se encuentra entre esos dos valores. Vale. Una observación, la última fórmula que aparece en la página 21. Cuando n es mayor que 100, como veis que aparece en la fórmula, se puede utilizar esta aproximación a través de la normal 0,1. Es decir, en vez de irme a la tabla de la g cuadrado, utilizando esta fórmula que veis aquí, que es la que aparece en la fórmula, podría utilizar una z alfa medios. El ejemplo que vamos a hacer. Me dicen, en una población, la variable motivación se distribuye de forma normal, se extrae una muestra aleatoria de tamaño 120, mayor que 100, y se obtiene una cuasivarianza muestral de 6 unidades. Construya usted el intervalo de confianza de la varianza poblacional con un nivel de confianza del 95%. Siempre que se pueda hacer la aproximación a la normal, yo lo haría. Y hay otro motivo que voy a explicar cuál es. Imaginaros vosotros que decidimos no hacer la aproximación a la normal. Yo me iría entonces a la tabla de la g cuadrado, a la tabla de la página 40 y me encuentro con un problema. ¿Con qué problema me encuentro en la página 40? Pues que solamente llega hasta n igual a 100. Con lo cual n igual a 120, pues no lo podría hacer utilizando la tabla. ¿Qué hago cuando la n es mayor que 100? Pues ya tengo la respuesta. Lo que vamos a hacer aquí ahora, en vez de utilizar la g cuadrado, pues lo que hago es utilizar esta fórmula y aproximarlo por la normal. Vale. Lo primero que tendría que hacer es determinar el z sub alfa medios correspondiente en una normal 0,1 a un nivel de confianza del 95%, que es, ya nos ha salido siempre. A ver, es muy típico porque en la mayoría de los casos prácticos y en la mayoría de los problemas
el nivel de confianza va a ser siempre o el 95% o el 99%. Es menos frecuente ese 99%, pero cualquiera de los dos son los que se repiten. El nivel de confianza es 1,96. Perdón, el z sub alfa medio es 1,96. Y lo único que hago es sustituir en esta fórmula, donde pone s cuadrado n-1, pues es la cuasi varianza muestral. ¿Cuánto vale la cuasi varianza muestral? 6, como veis ahí. Pues pongo 6 menos el z sub alfa medio, que es 1,96, por, otra vez, 6 por raíz cuadrada de 2 entre n, entre 120. Y hacia la derecha lo mismo, pero sumando. Siempre el 6, por eso se queda en el medio. Si calculase la media entre estos dos valores, sería el 6. Y eso es lo que queda. Explicación la misma, con un nivel de confianza del 95%, la varianza poblacional se encuentra entre esos dos valores. Y hemos visto todas las opciones posibles para determinar intervalos de confianza según el formulario que aparece en la página 20. ¿Vale? Esto volvemos ahora a otra parte que es también de teoría. Factores que afectan al intervalo de confianza. Pues primero es el nivel de confianza, es decir, el grado de exigencia. Cuanto mayor es el nivel de confianza o el grado de exigencia, más ancho, más amplio, menor, por tanto, capacidad predictiva, tiene el intervalo de confianza. Cuanto más ancho es el intervalo de confianza, menos ajusta, menos afina. Y el nivel de confianza, cuanto más grande es, hace que sea más ancho y, por tanto, que disminuya la capacidad predictiva. El error típico, si os vais al tema anterior, estaba relacionado con la variabilidad de la distribución muestral. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto mayor es el error típico, más ancho es también el intervalo de confianza. Tamaño muestral. Cuanto mayor es el tamaño muestral, más estrecho es el intervalo de confianza y por tanto tiene un mayor valor predictivo. ¿Vale? Cuanto mayor es el tamaño muestral, más estrecho es el intervalo de confianza. Y en cuanto a la homogeneidad de la muestra, pues si las muestras son homogéneas, la varianza y por tanto la desviación típica serán más pequeñas y por tanto el intervalo de confianza será más amplio. Cuanto mayor es la homogeneidad, la varianza será mayor y la amplitud también será mayor. Esto sería, bueno, en algún examen teórico pues viene, ¿de qué depende el ancho del intervalo de confianza? Del intervalo de confianza. Vale, segunda parte del tema, que es pues el tamaño muestral, que sería en la página 22. En la página 22 hay muchas fórmulas, pero yo os voy a decir una cosa clara y creo que lo vais a entender. El tamaño muestral está relacionado con el máximo error que yo estoy dispuesto a asumir. Y el error máximo que uno está dispuesto a asumir es el ancho del intervalo. Es decir, ese es el error que yo voy a cometer. Imagínate que yo construyo un intervalo para la media poblacional. Si la media está dentro del intervalo, el máximo error que yo puedo cometer comparándolo con el centro del intervalo, que es la media muestral, pues es el ancho. Entonces, en todas las fórmulas que veis en la página 22, si miráis después en la página 20, vais a ver que el error máximo va siendo siempre el ancho del intervalo correspondiente. Vale. Tamaño muestral. En el caso, vamos a empezar de la media. Si conocemos la varianza, pues si conocemos la varianza, el error máximo de estimación es, como decía, el ancho del intervalo. No tenéis más que ir a la página 20 y ver que la cantidad que resto en un caso o que sumo en otro caso a partir de la media es este. Z sub alfa medio por sigma entre raíz de n. ¿Vale? Despejando la n, bueno, pues para despejar la n, este lo tendría que pasar aquí multiplicando, dividiendo, y como hay una raíz cuadrada, después se eleva al cuadrado. Si hicieseis eso que he dicho de palabra, pues os saldría esta fórmula. Y esta es la manera que tengo para determinar la n cuando me dan el error máximo que yo estoy dispuesto a admitir, como después veremos en un ejemplo. Bien, en el caso de poblaciones finitas, lo único que hay que hacer es añadir este factor, que es la raíz cuadrada de n menos n por n menos 1. Es una fórmula, también lo tenéis ahí en la página 22, y de esa manera al despejar, pues se obtiene una fórmula un poco más compleja, que es esta que aparece aquí. Importante, pues saber cómo funcionan esas fórmulas. Ejemplo 10.10. Me dice, se sabe que la subescala de fluidez verbal, lo que llama el NFV, pues vale, es una variable que se distribuye de forma normal con una desviación típica, como veis, de raíz de 45. Determine usted el tamaño muestral que es necesario. Si quiero construir un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 99%, me lo han cambiado, y el error máximo que podemos asumir es de 1,05 unidades. Es decir, ¿qué tamaño de la muestra tengo yo que elegir si yo voy a tener un nivel de exigencia del 99% y además el error máximo que yo estoy dispuesto a admitir es de 1,05
0,05 unidades. Vale. Lo primero que tengo que hacer es determinar el z sub alfa medios correspondiente, que me lo han cambiado. Entonces, para determinar el z sub alfa medios correspondiente, tendría que ver cuáles son los dos valores que acumulan una probabilidad de 0,99, ¿vale? Como veis. Si la probabilidad que queda es de 0,99, entre las dos partes sombreadas tendría que ser 0,00, sería 0,01. Si el 0,001 lo divido entre 2, me queda 0,005, ¿vale? Si divido 0,01 entre 2, me queda 0,005 a la izquierda, 0,005 a la derecha. Por lo tanto, para buscar este valor en la tabla de la normal 0,1 tendría que ver cuál es el que acumula hasta él una probabilidad de 0,005, o si opto por buscar este, yo siempre busco este, tendría que ver cuál es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,995, que es el que yo busco. Si buscáis este valor, en realidad no es ni 2,57 ni 2,58 que he cogido yo, en realidad sería 2,575. En la práctica se suele coger o 2,58 o 2,575, ¿vale? Este está sacado de un problema del libro, en el cual optó por coger 2,58. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer para determinar el valor de la n? Pues sustituir en la fórmula, ¿vale? Si sustituyo yo en la fórmula de la página 22, como estoy en el caso en el cual se conoce la desviación típica, por eso he utilizado la normal 0,1, pues sustituyo. Sigma cuadrado, que sería 45, raíz de 45 al cuadrado, que es 45, por 2,58 al cuadrado, entre el error máximo que estoy dispuesto a asumir, que es 1,05, también elevado al cuadrado. Y eso me sale 271,69. ¿Cuál sería la respuesta? Pues que con el nivel de exigencia que yo tengo y el error máximo que estoy dispuesto a asumir, tendría que coger una muestra de tamaño n igual a 272. Cuando con esa muestra yo construyese el intervalo de confianza, podría asegurar que con un nivel de confianza del 99% estaría el verdadero valor del parámetro con un error máximo de 1,05. ¿Vale? ¿Habéis entendido, no? Otro ejemplo. Me dice, se sabe que la subescala de fluidez verbal es una variable que se distribuye en la población de Madrid de niños superdotados. Estoy haciendo el mismo ejemplo, pero ojo, en el apartado E me dice que si se sabe que en la población de Madrid hay 20.000 niños superdotados, es decir, que la población ya no es infinita, sino que es finita, determine usted el tamaño muestral con los mismos requisitos que antes. Los mismos requisitos son que el nivel de confianza se mantiene en el 99% y el error máximo igual, 1,05 unidades. ¿Cuál es la variación? Pues lo primero es igual, el z alfa medios es el mismo. Varía la fórmula. Cuando la población es finita, ¿vale? Que sería el que aparece dentro de la página 22 de las dos fórmulas de la n, el que aparecería en la segunda, cuando la muestra es finita, pues esta es la fórmula que tengo que utilizar. Y en este caso, fijaros que la n que obtengo es de 268, ¿vale? Hay mucha diferencia entre este valor y el anterior, pues muy poca, antes era 272 y ahora es 268. Ese sería el matiz. Vale. Tamaño muestral para el parámetro media, pero cuando no conocemos la varianza. Pues exactamente igual. Cuando no conocemos la varianza, este es el ancho del intervalo, si miráis en el apartado anterior. Y si despejamos la n, pues lo mismo que antes. Este pasaría aquí multiplicando, este bajando aquí, después elevando al cuadrado tendría esta muestra. En el caso de poblaciones finitas de tamaño n y muestreos entre posición, pues este es el factor que habría que añadir y esta es la fórmula que surge. No tiene más complicación que eso. Y aquí viene un ejemplo concreto. Se está interesado en determinar el consumo diario de cigarrillos en una determinada población de fumadores. Vale. Sabemos por estudios previos que la cuasivarianza vale 23,48. Perfecto. ¿Qué tamaño muestral debemos utilizar si queremos estimar el consumo diario medio con un nivel de confianza del 95% y, ojo, con un error máximo en la estimación de 0,75 cigarrillos? Es decir, que yo quiero hacer una estimación que sea, como veis, bastante fiable. Un nivel de confianza alto y un fallo de menos de un cigarrillo. Vale. Hay dos soluciones, la solución A ni os la cuento, luego si queréis la miréis ahí, que es un proceso iterativo bastante rollo, que en la práctica no se utiliza. Eso me daría como valor n igual a 164. Y luego hay una solución B que es por aproximación a la normal, ¿vale? Se hace una aproximación a la normal, por lo tanto lo que yo voy a hacer es determinar el z alfa medios correspondiente, que es 1,96, y obtengo la n mediante esta misma fórmula. Es decir, que lo que yo me voy es a la fórmula de la página 22,
pero en vez de calcular la t utilizando la t de student, calculo la t utilizando la z. Para n valores grandes, la diferencia os puedo asegurar que es mínima, ¿vale? Y como la diferencia es pequeña, se utiliza siempre este último procedimiento. En la práctica, este es el procedimiento que se utiliza. Sería 1,96 al cuadrado por 23,48 entre 0,75 al cuadrado y eso me da un tamaño muestral de 161. Vale, pasamos ahora al tamaño muestral para el parámetro proporción. Igual, fórmulas que podéis ver, en este caso, en la página 23. Este sería el error máximo, que sería z sub alfa medio por la raíz de p por 1 menos p dividido entre n, y despejando la n, pues obtenemos el valor. Ojo, como en la práctica no se conoce cuál es el valor de p, se coge el más desfavorable posible a efectos del tamaño muestral, que es p igual a 0,5. Esto después lo veréis en alguno de los problemas del tema. ¿Vale? Quedaros con la copla de que cuando no se conoce el valor de la p, en algunos problemas te lo dan. En uno de ellos, de los que tenéis que hacer, lo dan, y en otro no. Cuando no te dan el valor de la p, tengo que coger el más desfavorable a efectos de calcular el tamaño muestral, que es p igual a 0,5. Por eso está ahí subrayado, porque es un problema que uno dice, madre mía, ¿cómo lo hago? Y esta es la fórmula en el caso de poblaciones finitas, que hay que añadir pues el mismo elemento, este que aparece aquí. Vale, y en el caso, bueno, aquí viene pues un ejemplo. Una muestra elegida al azar de alumnos de psicología indica que el 30% no está de acuerdo con el nuevo plan de estudios. ¿Cuál es el tamaño muestral necesario para que el error máximo de estimación asociado al intervalo de confianza al 95% sea 0,06? Vale. Me voy entonces a la fórmula de la página 23, calculo el valor z correspondiente a un nivel de confianza del 95%, que es 1,96, y calculo la n utilizando, insisto, la fórmula de la página 23. Como desconocemos el valor de p, suponemos que el valor de máxima varianza es 0,5 y me queda que la n vale 267. Y eso sería todo, ¿vale? A ver, una observación para los que no estuvisteis en la clase en directo, que lo que quedaría a partir de ahora, bueno, los problemas del tema los tenéis como siempre dentro de YouTube, los tenéis, ¿vale? Dentro de Academos incluso tenéis en la sesión del día 22 de diciembre, que fue la de ayer, los enlaces a las soluciones de los ejercicios, que las deberíais ver. Y en las 3 semanas de vacaciones, vamos, en los 3 sábados que hay, hasta que tengamos clase de nuevo el día 12 de enero, pues os voy a poner un cuestionario con los exámenes de años anteriores. El primer cuestionario lo voy a poner el sábado 26, el siguiente el sábado 2 y el último el sábado 9. Son 3 cuestionarios de los exámenes. Os mandaré el enlace el sábado y os dejaré para hacerlo sábado, domingo y lunes. Pues son fechas en las que, bueno, pues a lo mejor alguno tiene algún plan o, en fin, este año va a ser difícil tener planes, salvo que no sea quedar con alguien de tu familia en, yo qué sé, en la cocina de tu casa o en el cuarto de baño para hablar, porque, en fin, la cosa está chunga. Y ya está. Os pondré los cuestionarios, los hacéis y a repasar, chicos, que cuando volvamos nos queda un mes. Y por mi parte, poco más. Que feliz Navidad, que dentro de lo posible seáis lo más felices que podáis y que el año que viene sea mejor para todos. Venga, feliz Navidad, chicos.